Si hay un lugar en el que se encuentra la naturaleza más bella en Corea del Sur, esa es sin duda la isla Jeju. Nos encontramos en la séptima maravilla natural del mundo en Corea del Sur. Bienvenidos chicos a la isla Jeju. Nos encontramos en la parte sur de Corea del Sur, justamente en esta isla que ven por acá, llamada por muchos el lugar más romántico de Corea y por otros el Hawái de Corea del Sur. Esta isla llama la atención de locales y extranjeros de todo el mundo por sus impresionantes paisajes. Y en el video del día de hoy vamos a recorrer un poco para que ustedes conozcan los lugares más atractivos que ustedes pueden encontrar en la isla Jeju. Pero miren, la aventura la arrancamos aquí, en el aeropuerto de la isla Jeju. Para llegar acá nosotros tomamos un vuelo relativamente corto, unos 45 minutos, una hora de duración, desde la ciudad de Busan hasta aquí, hasta la isla Jeju. Pues miren, nosotros ya nos encontramos en el aeropuerto y vamos con el paso 1, moverse desde el aeropuerto hasta el hospedaje. Pues miren, para moverse aquí por toda la isla hay dos opciones. O pueden rentar un vehículo, que miren, para eso ustedes tienen que traer un permiso internacional. Si no lo traen, pues no le van a rentar ningún vehículo. Lamentablemente nosotros no lo trajimos, nosotros desconocíamos esta información, pero no pasa nada. Aquí justamente, miren, es que aquí la puerta del aeropuerto la tenemos por acá y los autobuses vienen y se estacionan acá. Me sorprende que a pesar de ser una isla, el transporte público funciona excelente, así que vámonos en el busito, démosle. Pues miren, en cuanto al hospedaje pueden encontrar diferentes opciones, pero la que nosotros encontramos sentimos que está bastante bien en cuanto a precio y calidad. Este lugar que ven se llama Ocean Start y tiene un precio de $53 para 4 personas. Cositas que se me olvidaba mencionarles: en el aeropuerto de la isla Jeju no hay máquinas para recargar la tarjeta del transporte público, pero no pasa nada, solamente se acercan a alguna tienda de conveniencia como la de Nice to See You, que aquí les voy a estar dejando una foto para que vean cómo se ve. Se acercan y le dicen que quieren recargar su tarjeta T-Money y ahí pues le van a estar recargando sin ningún problema. Dicho esto, vámonos hoy sí en el busito. Bueno, miren, vamos al siguiente destino. Si te ven así un poquito sudados es porque sí, el día hoy el sol está reventando, pero el día muy bonito, hay que ver el lado positivo. Despejado, o sea, se ve todo. Hoy nos venimos a conocer Seopchikoji. Este lugar vendría siendo como un parque, vendría siendo como un sendero, pero su atractivo es que este sendero va al lado del mar. Otra cosa que llama la atención, además de los senderos, es que también estos van al lado de unos riscos, al lado de unos acantilados, y las vistas que se ven acá son de película. Otra de las cosas que pues también llama la atención de este lugar es que en esta zona también se han realizado diferentes grabaciones para TV dramas, para K-dramas. Yo pues no veo nada de eso, pero la gente que sí lo ve pues ya seguramente habrá identificado este lugar. Y es que sí, miren, prácticamente uno viene aquí, camina al lado de la playita, que aquí la tenemos, el océano azulito, que miren, el mar sí, se ve súper transparente y azul el agua. Y pues también uno logra ver estos paisajes con estos riscos, con estos acantilados al fondo. Bonito. Chicos, aquí los dejo con unas tomitas que hice, con música relajante para que se den un deleite de la creación de la naturaleza. Vamos. Esta isla tiene muchas historias o leyendas y una de esas leyendas tiene que ver con la piedra de allá del fondo. La leyenda dice que el hijo menor del rey dragón fue convertido en piedra mientras esperaba a un hada que se enamoró de él luego de verlo bañarse. Pero Sophie, ¿por qué se hizo entonces una piedra? Porque se hechizó de... Porque se quedó esperando a esa hadita a que regresara por él. ¿Y regresó o no regresó? No se sabe. No sé. Bueno. Pues se supone que sigue siendo piedra, así que sigue pues esperando. Sí, la sigue esperando como Cristian Nodal. Sin comentarios. ¿Qué está haciendo una dulcería? O más bien, ¿quién tuvo la idea de hacer una dulcería prácticamente en medio de la nada? Son cositas que uno se pone a pensar, pero como les comento, la isla Jeju es famosa por tener diferentes leyendas, tiene así una especie de misticismo, así que el encontrarse así una dulcería bien random en medio de la nada, siento que le da un su toque. Bueno chicos, miren, que como consejito, vénganse bien hidratados, botellas de agua, vénganse cubiertos con una gorra, un gorrito, no vayan a hacer las que yo hice porque sí me ha dado una respectiva insolación, así que para curarme un cafecito. Venga.
Miren que hemos encontrado este lugar que se llama Mini Café, justamente a la par del sendero. Es un restaurante donde uno, pues para las personas que son un poco débiles con el sol, pues pueden venir aquí a agarrar un poco de aire acondicionado. Nosotros nos pedimos aquí una hamburguesa de refrigerio y pues el cafecito. Así que nos reponemos y seguimos. Bueno, miren, y toda esta caminata la terminamos aquí. Este círculo que ven a mis espaldas es el motivo por cual todas las personas deciden llegar hasta el final del sendero. Miren que sí es un spot bastante solicitado para tomarse foto, porque miren, esta montaña, esto que ven a mis espaldas se llama Sonsang Ichubon. Yo por ahí aproveché a tomarme la foto de recuerdo, pero tío Frank, ¿nos vas a llevar a conocer el Sonsang Ichubon? Pues sí, miren, ahorita lo tenemos bastante lejos, pero ustedes saben que en esta magia de la edición de los videos llegamos rapidito. Vamos. Bueno, miren, vamos con una pequeña pausita, porque les cuento que los voy a llevar a una de las cafeterías temáticas más populares, no solo de Corea del Sur, sino que de todo el mundo. Y seguramente ahorita que estamos caminando a mis espaldas tenemos este dibujo y ya muchos sabrán de qué estoy hablando. Chicos, los he traído a conocer Snoopy Garden House. Para los amantes de esta caricatura, muchos lo vieron en su infancia, pues les cuento que aquí en la isla Jeju hay un jardín, un parque tematizado de Snoopy y también una cafetería. Dicho esto, vamos a conocerla porque sí, estoy un poquito emocionado porque yo sí vi a Snoopy en mi infancia, así que démosle. Miren qué cafetería más bonita. Está bien ambientada, un poquito minimalista, pero sí, en cuanto a tematización la siento 10 de 10. Miren, les voy a contar un poquito de lo que pedimos por acá. Miren, este sándwich de jamón está bien bonito. Tiene un Snoopy aquí al fondo que le da un toquecito. Por acá unas hamburguesas de Snoopy también que tienen al pollito de fondo. Por acá nos pedimos también unos pancakes que igual tienen un diseño de Snoopy, no podía faltar. Por acá también nos pedimos un postrecito mínimo de Snoopy que simula a Snoopy como que si está en el jardín. Y bueno, en cuanto a las bebidas nos pedimos un sundae de mango. Por acá nos pedimos un ponche de frutas. Y miren, este café, qué café más bonito. La decoración que tienen por acá tiene, miren, de simple vista parece un café normal, pero el hielo que tiene por acá tiene forma de Snoopy también. Y bueno, en cuanto al postre nos pedimos aquí un Snoopy Oreo Cake. Estos postrecitos así bien decoraditos hasta da sentimiento tener que desordenarlos, pero una probadita para recuperar energy y provechito. Vamos a poner una botellita, algo lentucha. Y miren lo que tenemos por acá. Una botellita de agua de Snoopy, qué bonito. Me pregunto a qué sabrá. A Snoopy. Pero miren quien se nos ha descontrolado un poco aquí en el café temático de Snoopy. Es Balmo, él es fanático de Snoopy. Solo para que vean su outfit del día de hoy, trajo la camisa de Snoopy y no se resistió a las Snoopy paletas que ¿qué serán vos? Son como unos chocolates. Bueno, aquí les voy a estar dejando una tomita para que la vean de cerca cómo es, pero vámonos. Pero miren chicos, ya para después, cuando ustedes ya se hayan tomado el cafecito, el postre, el desayuno, les recomiendo que se vengan a la sección del Snoopy Garden. Este tiene un costo de 19.000 wones. No es un jardín común y corriente, sino que es un jardín. Y cuando ustedes miran detalladamente así, entre las flores van a encontrarse algo relacionado a Snoopy. Así que, dicho esto, vamos a dar un tourcito rápido y seguimos. Miren que sí, pensé que el Snoopy Garden solamente era un patio trasero, pero aquí les dejo el mapa. Sí, ahorita nos encontramos en esta parte roja. Yo pensé que solamente era esto y vengo y veo el mapa. Y esto está enorme. Bueno chicos, miren que honestamente no pensé que este jardín fuera tan grande. De hecho, como le ponen el nombre jardín, pues uno no piensa que sea tan grande. Es más bien un parque, porque sí, está bastante grande. Miren, el parque en sí está tematizado y pues lo van dividiendo en diferentes sectores y cada sector pues hace referencia a algo relacionado con Snoopy. Por ejemplo, acabamos de pasar por un campamento que tengo entendido sale en las historietas y en el programa. También pasamos otra parte que pues por aquí encontramos el Snoopy que está vestido de piloto. Por acá también pasamos por otra parte que esta sí la recuerdo, que esta es la de Charlie Brown, donde ellos solían jugar béisbol. Esta parte sí, bien bonita. Aquí aproveché a tomarme la foto de recuerdito. Entonces sí, siento que el precio que uno paga por entrar acá lo vale, porque les cuento, no es nada barato, es algo cariñoso, pero sí, está bastante bonito para venir a pasar un buen ratito de diversión para los amantes de Snoopy, y para los que no, pues igual van a disfrutar del jardín.
sí, miren, vamos al siguiente destino, el que les estaba comentando hace unos minutos, el Songsan Ichubon. Tío Frank, ¿cuál es el atractivo de este lugar? Pues miren, aquí tienen dos opciones. Este sendero que ven de color amarillo es completamente gratis y no requiere mayor esfuerzo para recorrerlo, pero este que ven de color rojo es el que te lleva hasta la cima de este cono volcánico. Miren, de hecho, desde aquí se logra ver gente que ya va llegando a su destino. No es que sea fácil, es un poquito exigente, así que deben ir hidratado, bien comido, con todo el positivismo, porque estaba leyendo y tarda unos 50 minutos en llegar. Así que comencemos. Yo ya no voy a hablar porque me va a dar cólico y pues me le voy a quedar a medio camino. Así que démosle. Como unos datos informativos, el Songsan Ichubon también se le llama Pico del Amanecer. Este es uno de los lugares más visitados de toda la isla Jeju. Para los que se preguntan por qué su peculiar forma, pues miren, les cuento, es un cráter de origen volcánico que se formó por diferentes erupciones que se dieron hace varios miles de años bajo el océano. Este lugar también está considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Y cómo no serlo? Si cuando uno está a pocos metros, sí se logra ver imponente, y sin duda la belleza que deslumbra este lugar es increíble. Bueno, así vamos pasito a pasito. ¡Vamos, chicos! Miren que apenas llevamos 5 minutos, o sea, nos llevamos... No llevamos mucho, o sea, empezamos allá. Pero miren, aquí hay un retorno por si ustedes se arrepienten. Simplemente se van aquí a la izquierda y pues se van a la zona fácil. Pero de que llegamos a la cima, llegamos porque como otro dato curioso les cuento que la altura es de unos 182 metros. O sea, es bastante alto, pero el camino siento que está muy bien construido. No es de terracería, sino que todo está hasta la cima en gradas como esta. Miren, es bastante común encontrarse en el trayecto hacia la cima piedras como esta, les cuento. Estas se forman por lava que con el tiempo se fue erosionando y terminó así. Pero los lugareños de la zona le dan un bonito contexto a estas rocas que pues han creado leyendas relacionadas a esta. Luisín estaba leyendo unas ahí en unos letreros que decían... Vaya, o sea, en resumido te da a entender que era una deidad que protegía la isla. Y de hecho ahí pone que de día es una roca y de noche se convierte en esa deidad. Así que un poquito curioso. ¿Estás segura? Y así era la traducción. Sí, así decía. Entonces, bueno, mejor no venir de noche, no vaya a ser se encuentren una deidad como esta. Miren que voy derritiéndome. Honestamente la caminata no es que canse, pero el calor aquí está con todo. Miren, se van a cansar, pero cuando vayan subiendo va a valer la pena ver paisajes como este. Y por esta postal que están viendo ahorita en pantalla, es que la isla Jeju también se ha ganado el apodo del Hawái de Corea del Sur. Miren, toda esta urbe combinada con el océano, con el mar, con los volcanes al fondo, una belleza. Yo, pues miren, nunca he ido a Hawái, pero me imagino que algo así se ha de ver. Si hay alguna persona viendo este videito que ha ido a Hawái, cuéntenme si se ve así o no. Pero ya, demasiado descansito. Creo que estoy poniendo demasiado pretexto para llegar hasta la cima, que siento que nunca llego, pero creo que es porque me detengo cada esquina a tomarle una foto a este bonito paisaje. Está pero bonito. Bueno chicos, ya oficialmente hemos llegado a la cima. Editor, música épica. Llegamos a la cima del Songsan Ichubon. Bueno chicos, miren, casi derrotados, pero triunfadores, llegamos hasta la cima. Aquí ya lo tenemos ya. Siento que es una caminata muy bonita para las personas que les gusta el senderismo, para las personas que les gusta también andar viendo paisajes. Es que esto sí requiere su sacrificio, porque uno va subiendo, va cansadito, pero al mismo tiempo va apreciando la belleza de la naturaleza. Si me preguntan, ¿valió la pena subir los 180 metros? Pues valió cada escalón. Miren, qué bonito. Una caminata para venir a desconectarse, muy bonita. Que bueno, hoy ya la podemos tachar de la checklist de cosas que hacer en la isla Jeju.
Pues miren, una cosa que sí les tengo que advertir es que la isla Jeju es realmente enorme. Ahorita lo que les acabo de mostrar, miren, aquí les pongo el mapa para que vean, fue en este sector que ven acá. Pero ahorita pues nos subimos en el busito y nos dirigimos unas 3 horas prácticamente hasta la otra punta de la isla para conocer una de las playas más bonitas que pueden encontrar aquí en Jeju. Bienvenidos chicos a la playa Yeopjae. Así que bueno, miren, aquí a un costado ya la tenemos. Lo que sí impacta bastante es el color turquesa del agua que se ve bien bonito. Ahorita vamos aquí como en esta especie de sendero y ahí al fondo logro ver la Playuki. Vamos. Miren que estos días sí me ha agarrado un sueño potente, no sé por qué, así que miren, ahorita cerca de la playa, justamente a un costado se encuentran un montón de cafeterías que ustedes pueden visitar. El atractivo de estas es que como se encuentran justamente en primera línea al frente del mar, ustedes pueden degustar de un cafecito mientras tienen una vista panorámica al océano. Así que miren, ahorita el que vamos a visitar es este que ven aquí a mis espaldas, por aquí les voy a estar dejando el nombre, así que acompáñenme a verlo cómo es por dentro y sorpréndanse también con las vistas que vamos a encontrar por acá. Démosle. Miren que ya estamos en posición. Realmente la vista desde esta cafetería promete. Sofi fue la del plan y bueno, no sé dónde viste esta cafetería, pero felicitaciones a la chef. Sofi, declaraciones. Pues está bonita, lo malo es que se llena un poco, es bastante solicitada, entonces cuesta un poquito encontrar mesa. Sí, pero no me van a pensar que esta opción que les estamos mostrando es la única, sino que Y también que salieron unas bebidas un poco malitas. salieron guayas. No tenían mucho sabor, pero Así que tómenlo en cuenta. ¿Le voy a dejar aquí la toma Sí, para tómelo que en vean cuenta. cómo son estas que serán así No, como, pero esta sí sabía así. como agua con color? Salieron o sea, es como agua pero con color. O sea, así, Pero decoración. Esta sí sabía así. Y se supone que era un té. Ah, bueno. Pero sí, miren, uno de los atractivos de venir a esta playa es que las personas vienen a estas cafeterías, se vienen a echar un cafecito, algún postre y lo que impacta bastante es el océano que se ve de color turquesa bien bonito para las fotos. Así que dicho esto, nos echamos aquí el cafecito y los dejo ahí con más tomitas del mar. Bueno, vamos a ver. Adentrándonos en el ambiente, se ve potente y completamente lleno de vehículos. Así que con Sofi tenemos quizás la leve sospecha que es una playa famosita, ¿no? sí, está demasiado bien. Pero miren, ahorita Sí, hombre, es que aquí la gente viene. Ufa, miren, les quería mostrar esto que ven por acá. Se preguntarán, tío Frank, ¿por qué me has traído a ver estas estatuas de estas mujeres buceadoras? Pues miren, les cuento. Pues miren, estas estatuas que ven por acá se le llaman las Hanjo. En coreano la palabra Hanjo significa mujeres del mar. Conocidas también como las abuelas buceadoras o también conocidas como las sirenas de Jeju. Estas mujeres son prácticamente un ícono de esta isla. ¿Por qué es impresionante esto? Pues miren, en la mayoría de países asiáticos, ellas han roto el estereotipo de que los hombres son quienes mantienen la economía del hogar, o sea, el sustento del hogar. Miren, en la década de los 60, las Hanjo, ellas se encargaban de mantener toda la economía de la isla. Lo que ellos pescaban, ya sea camarones, ya sea pescado, cualquier animal marino, representó en ese tiempo el 60% de la economía de toda la isla. O sea, la economía de la isla se basaba en lo que las Hanjo lograran pescar. Prácticamente podríamos decir que fueron el pilar de la isla y lo continúan haciendo. Las Hanjo se remontan a los años 503 después de Cristo. La hazaña que ellas hacen es que logran bajar entre 10 a 15 metros, pero sin ningún instrumento que les ayude a respirar bajo el agua, sin equipo de buceo, sin ningún instrumento que les ayude a nadar más rápido. Ellas logran incluso mantener la respiración bajo el agua por más de 5 minutos. Sin duda, una locura, y es por eso que aquí en esta playa encuentran las estatuas de las Hanjo, las sirenas de Jeju. Así que miren, comenzamos una caminata
ya estamos a un par de metros ya para entrar a la playita y les quiero mostrar lo que tenemos por acá. Aquí hay varios flotadores para ir a meterse al mar. Tenemos por aquí ropa de playita, que chanclas. Por aquí la amiga que me está ofreciendo productos, pero no le entiendo nada, así que lo siento, amiga. Por acá tenemos otra cafetería por aquí. Bueno, aquí ya tenemos la entrada a la playita, prácticamente así. Uno se mete y ya, ufa, no hombre, es que aquí está repleto. Que miren, qué trajes de baño, qué flotadores, que incluso hay trajes para ustedes hacer buceo, qué flotadores de llama, de patito, de unicornio, sombrillas. Pues miren, hay que aclarar que esta playa, la playa Ayop J, no es que sea tan grande. De hecho, es una pequeña costa, pero lo que sí me ha sorprendido es la cantidad de personas que vienen aquí, rentan una sombrilla y se ponen enfrente del mar. Se ponen ahí como en una especie de picnic. La gente tiende una toallita en la arena para no ensuciarse. Y pues ahí hacen un grupo con sus amigos, con sus familiares, con sus hijos. Se sientan y pues bueno, eso. Prácticamente así es la forma de disfrutar por acá. Igual hay personas que se animan y se meten un poquito a la playa con algunos flotadores. Nosotros ahorita creo que no andamos el outfit correcto para meternos a la playita, y como todavía me quedan un par de lugares que mostrarles, simplemente vamos a pasar de largo. Pero para los que se preguntaban cómo eran las playas, o por lo menos una de las playas más famosas aquí en Jeju, pues es prácticamente así. Miren, y en cositas, chicos, ¿sí o no, Sofi, se parece a este gatito? ¿Verdad que sí? Yo siento que sí, se parece. Pero miren, cosas que nunca había visto en una playa, un Starbucks. Y es que si justamente aquí tenemos la cafetería y un par de metros por acá, la playa. Son cositas que sí, nunca había visto y me sorprendieron aquí de Corea del Sur. Miren, otra cosita que sí me sorprendió ver es que, bueno, nosotros somos de El Salvador y la gente pues no está acostumbrada a usar bikini cuando va a la playa. O sea, la gente se viste así, con camisa larga, con chores. Y de hecho, en algunos comentarios de los videos, personas que no son de El Salvador me han puesto: hey, ¿por qué la gente se baña con ropa? No entienden el por qué. Pues yo siento que es más que todo porque el sol, por lo menos en El Salvador, es bastante fuerte. Y aquí, miren, me sorprendió ver que también en la isla Jeju la gente hace lo mismo, se baña con ropa, con chores, con camisas largas, porque pues no se quieren asolear bastante. Así que para las personas que se preguntan por qué en algunos lugares la gente se baña con ropa, en otros no, pues por lo menos desde mi punto de vista siento que es porque no quieren asolearse mucho, no quieren andar rojos al día siguiente. Pero hay personas que sí les gusta andar en bikini, les gusta andar ahí luciendo los músculos. Y pues bueno, hay gente que opta por broncearse. Pero cuéntenme ustedes, ¿son más team de broncearse o no? Honestamente, la vista de esta playita, bien bonita. Ufa, miren lo que estoy viendo. Energía eólica en su máxima potencia allá al fondo. Quiero ver 2, 4, 6, 8, como 15 de estas hélices se logran ver desde acá. Potentes estos coreanos. Cosa seria. Joder, es que sí, honestamente, ya estando un poquito más cerca se ve un mar de sombrillas por acá. Y algo que sí nunca había visto, miren, son tiendas de acampar en la playa. Una por aquí, hay otra por acá, otra por acá, otra por ahí al fondo. Cositas que solo había visto en Corea del Sur. Tiendas de acampar en la playita. Ojito con esto, miren que ya entendí por qué en la playa habían tiendas de acampar. Justamente a un costado de la playa está este terreno para quienes quieran venir a acamparse. Desconozco si tiene algún precio, pero miren, aquí al fondo se ven una infinidad de tiendas de acampar de todos estilos y tamaños. Qué bonito que hayan lugares así, sinceramente. Qué bonito. Miren, unas cositas de la isla Jeju que quiero aclarar es que, bueno, cuando uno ve videos, fotografías de esta isla, pues uno puede pensar que sí, es una isla, pero que está llena de, o sea, sí está llena de naturaleza, pero no es que esté apartada de la civilización. O sea, la isla está tan avanzada porque, recuerden, siempre estamos hablando que es un terreno de Corea del Sur. Y pues bueno, o sea, uno puede ver edificios en todo su esplendor por acá, hoteles, puede ver restaurantes de todo tipo,
Incluso para que se hagan una idea, pues el Starbucks que les estaba comentando, nunca había visto uno enfrente de la playa. Entonces, tanto así es el desarrollo en esta isla que pues no les va a hacer falta nada, ¿va? Incluso miren, aquí tenemos una tienda, es como una farmacia. No, era de maquillaje. Ah, de maquillaje. Bueno, aquí tenemos una tienda de maquillaje, chicas. Si vienen a la isla Jeju, no se preocupen. Aquí lo tienen todo. Entonces, bueno, era lo que les comentaba. Una tienda de maquillaje en una playa, en una isla. Pues son cosas que sí lo sorprenden a uno. Incluso miren, encuentran de estas bicicletas que uno las renta por medio de algunas aplicaciones en el celular y con estas puede ir a explorar la isla. Igual encuentran de estas scooters eléctricas que... No, esta isla está... Ufa, está desarrollada con todo. Por aquí también tenemos una parada de autobuses aquí de la isla Jeju. Bastante cómoda. Pero miren, lo que sí me sorprende es que tiene internet gratis. Pero bueno, chicos, nosotros terminamos la aventura del día de hoy conociendo la famosa y mística isla Jeju en Corea del Sur. Cuéntame en los comentarios si ustedes conocían de esta isla, la habían visto alguna vez en algún TV show de Corea, la habían visto en algún K-drama. Yo había leído que sí, pero cuéntenme en los comentarios en cuál película, en cuál serie, en cuál K-drama lo han visto para yo echarme ahí alguna película. Pero bueno, dicho esto, cuéntenme en los comentarios qué les ha parecido esta parte de Corea del Sur. Desde mi punto de vista, muy bonita para venir a desconectarse un poquito. No de la ciudad, porque sí, la isla está tan desarrollada que parece otra mini ciudad. Pero y sí, me despido de esta aventura. No olviden dejar su like, suscribirse y como siempre digo, nos vemos en la próxima.